Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 22 de enero de 2026. Estamos conectándonos por UNPG TV en Facebook para traerles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a iniciar con el desarrollo de la información, primero con los titulares. Guerra comercial entre Ecuador y Colombia escala con aranceles recíprocos. Detienen en Ecuador a sospechoso de asesinato de mujer hallada en colchón en SMP. Álvarez espera autopsia por muerte en Samanes. Municipio de Guayaquil investiga presunto maltrato animal en Puná. Violencia contra policías en el sur de Guayaquil, sargento asesinado y una policía baleada. El caso contra Julio Iglesias podría ampliarse. Hemos sido contactadas por otros ex empleados, dicen textualmente. Y varios ataques israelíes matan al menos a 11 personas y bombardean un camión humanitario. Esta es la información que vamos a revisar hoy en este informativo nacional. No olviden que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario a nuestro programa. Dicho esto, iniciamos con el desarrollo de las noticias. El gobierno de Colombia respondió este jueves a las medidas arancelarias de Ecuador con gravámenes similares y escaló una crisis comercial con medidas que afectan además la cooperación energética y el transporte de crudo. La guerra arancelaria comenzó el miércoles por decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien desde Davos anunció la imposición de un 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano respondió el jueves que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral de Noboa. El arancel ecuatoriano entrará en vigor en febrero y la respuesta colombiana será proporcional, transitoria y revisable, indicó la cartera de Estado. Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional, añadió. De su lado, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para suspender las transacciones internacionales de electricidad entre ambos países, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética de Colombia, indicó sin mencionar directamente los aranceles. Según la cartera, la decisión se fundamenta en análisis técnicos que evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico colombiano en momentos de variabilidad climática. Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 y en 2025 a prolongados cortes de electricidad en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica. Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador con 17 millones
de habitantes, que tiene hoy un déficit de 1000 megavatios. Textualmente dice: espero que el Ecuador haya agradecido el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía. Había anticipado el presidente Gustavo Petro el miércoles en referencia a la peor sequía que atravesó su vecino en 60 años. Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional, indicó el ministerio. En cuanto a las tarifas del crudo, Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas y a la minería ilegal. En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes de la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia. Tras la decisión de Colombia sobre la suspensión energética, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo de ese país por uno de sus oleoductos. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP, oleoducto de crudos pesados, tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un escueto mensaje en la red social X. Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética, añadió textualmente. Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad de 450,000 barriles por día. Para transportar el crudo extraído en la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad de 360,000 barriles por día, OBD por sus siglas. La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469,000 barriles diarios en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por OCP, según los datos más recientes del Banco Central. Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, de Colombia. Bien, esta es la información que tenemos acerca de este tema y estaremos trayéndoles las actualizaciones en los próximos días. La primera noticia que hemos leído de elmercurio.com.es. Por otra parte, elcomercio.p nos dice que detienen en Ecuador a sospechoso de asesinato de mujer hallada en un colchón en SMP. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, DIRINQUI, de la Policía Nacional de Perú, general Víctor Reboredo, informó que el presunto asesino de la ciudadana ecuatoriana Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un colchón en el distrito limeño de San Martín de Porres, SMP, fue capturado en Ecuador. El alto mando precisó que el sujeto de 24 años habría confesado su participación en el crimen y además sostuvo que la víctima se habría resistido a una red de trata de personas. El alto oficial afirmó que la captura se dio en el marco de un operativo realizado por la Policía de Ecuador en el sur de Guayaquil, el cual tenía como objetivo inicial ubicar al responsable del asesinato de un efectivo policial ecuatoriano. Durante esta acción también fue intervenido un segundo individuo señalado como presunto autor del crimen cometido en Lima. Se trata de Jennifer Mendoza, de nacionalidad ecuatoriana, hallada dentro de un colchón abandonado en una calle cercana a la avenida Pacasmayo.
El presunto homicida habría fugado de Perú por vía terrestre con dirección a Ecuador tras el crimen. El pasado 19 de enero, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz, de 43 años, el motociclista que trasladó el colchón con el cuerpo de la víctima. La medida fue obtenida por la 11ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que lo investiga por delito de homicidio calificado. Cruz dijo en todo momento que no sabía que llevaba un cadáver. Recién se dio cuenta cuando su familia lo vio en la televisión y le avisó lo ocurrido. Asimismo, sostuvo que está dispuesto a colaborar con todas las investigaciones de la Policía Nacional de Perú, PNP. Bien, seguimos y Ecuador 221 nos dice que Aquiles Álvarez, espera autopsia por muerte en Samanes. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la muerte del profesor de fútbol Juan Garcés Lucas, ocurrida la tarde del martes 20 de enero en el Parque Samanes, y aseguró que el municipio asumirá responsabilidades si la autopsia confirma que el deceso se produjo por una descarga eléctrica. Durante su enlace radial de este miércoles 21 de enero de 2026, Álvarez señaló que aún no existe un informe oficial que determine la causa de la muerte. Textualmente dice: no está confirmado que haya sido por una descarga eléctrica. Vamos a ser cautos y a esperar los resultados de la autopsia, afirmó el burgomaestre al referirse a las versiones iniciales que apuntan a una posible electrificación en las rejas del parque. El alcalde indicó que el hecho resultó sorpresivo, ya que, según dijo, en Parque Samanes no se habían registrado incidentes similares. También mencionó que circulan otras hipótesis sobre un posible evento médico previo. Textualmente dijo: se habla de que pudo haber sufrido un ataque epiléptico y luego un paro cardíaco. No podemos adelantar conclusiones, dijo textualmente. Álvarez fue enfático en señalar que, si el informe forense determina que la muerte ocurrió por una descarga eléctrica dentro del parque, el municipio de Guayaquil asumirá la responsabilidad que corresponda y adoptará acciones necesarias. Por otra parte, los familiares de Juan Garcés Lucas descartaron la versión de un ataque epiléptico y sostienen que el entrenador murió electrocutado. Elio Romero, pariente de la víctima, relató que el hecho ocurrió cuando el balón salió del campo y de juego hacia el cerramiento metálico. Al acercarse para recuperarlo, el profesor hizo contacto con la malla y recibió una descarga eléctrica. Romero afirmó que otro compañero intentó auxiliarlo y también sintió la corriente, aunque en menor intensidad. El testimonio fue entregado en los exteriores del Laboratorio de Ciencias Forenses, donde se realizó el procedimiento de la autopsia. La muerte de Juan Garcés Lucas deja a su familia en una situación económica compleja. El entrenador era el principal sustento de su madre y, además de su trabajo de fútbol formativo, laboraba los fines de semana como ayudante de albañilería para cubrir los gastos del hogar. Seguimos con el desarrollo de la información y Ecuador 221 nos dice que el municipio de Guayaquil investiga presunto maltrato animal en Puná. El municipio de Guayaquil anunció el inicio de acciones administrativas y penales para esclarecer un presunto caso de maltrato animal registrado en una camaronera de la isla Puná, tras la difusión de un video en redes sociales que mostraría actos de tortura y muerte de perros. Mediante un boletín oficial emitido este martes 20 de enero de 2026, la autoridad principal informó que, de manera preliminar, existiría una posible vinculación de personal de la camaronera con los hechos denunciados. Ante esta situación, la Dirección de Protección de Derechos Animales, ProAnimal, se trasladará al sitio para realizar una inspección técnica y elaborar un informe que determine lo ocurrido.
El municipio recordó que la ordenanza que regula la protección y control de la fauna urbana prohíbe expresamente prácticas como el ahogamiento, la sofocación y el entrenamiento de animales vivos. En caso de comprobarse estas conductas, la comisaría municipal aplicará las sanciones administrativas correspondientes. La normativa vigente califica este tipo de infracciones como muy graves y establece multas que van de 3 a 7 salarios básicos unificados, además de hasta 300 horas de servicio comunitario. La administración municipal también advirtió que los hechos podrían configurar un delito penal. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 250, número 1, numeral 1, sanciona que, con penas de 6 meses a 1 año de prisión, la muerte de animales de fauna urbana y de 1 a 3 años cuando el hecho ocurre como resultado de actos de crueldad. En ese contexto, el municipio solicitó a la Procuraduría Síndica presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para que la investigación avance por la vía penal y se determinen responsabilidades conforme a la ley. El pronunciamiento oficial se produjo luego de que circulara un video en redes sociales en el que se observa a 3 personas maltratando a un perro en lo que sería una camaronera de Puná. Las imágenes generaron rechazo ciudadano y motivaron denuncias públicas de colectivos animalistas, entre ellos el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, que cuestionó prácticas de control poblacional y exigió sanciones ejemplares. Por su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura expresó su rechazo a cualquier forma de maltrato animal y solicitó que, de confirmarse los hechos, se sancione a los responsables conforme a la normativa vigente. El gremio aclaró que eventuales conductas individuales no representan al sector camaronero y advirtió que la información difundida hasta ahora no permite identificar con precisión a los responsables ni el lugar exacto de los hechos, por lo que pidió que las denuncias se sustenten en datos verificables y se tramiten por las vías formales. Seguimos con la información de carácter nacional, local Guayaquil, y el diario.es nos dice que la violencia contra policías en el sur de Guayaquil se llevó a cabo, puesto que un sargento asesinado y una policía fue baleada. Un sargento fue asesinado y una policía fue baleada. 2 ataques armados contra policías de civil ocurrieron la noche de este martes 20 de enero en el sur de Guayaquil, dejando como saldo un sargento segundo asesinado y una mujer fallecida y una agente herida de bala. Los incidentes registrados en las ciudadelas Los Esteros y Los Almendros elevan la alerta por violencia dirigida a uniformados en esta zona urbana de Ecuador, donde se investigan posibles motivaciones como atentados o robos. El episodio más grave se produjo alrededor de las 23 horas en la avenida Ernesto Albán y calle Cuarta en Los Almendros, cerca de una plaza comercial. Un vehículo en el que se movilizaba un sargento segundo de la Policía Nacional adscrito al distrito Modelo y a una mujer no identificada fue interceptado por una furgoneta. Tras una breve discusión entre los ocupantes, se desató una balacera que resultó en la muerte de ambos. El coronel José Vinuesa, jefe policial del Distrito Sur, confirmó que las víctimas recibieron al menos 6 impactos, cada una con munición de calibre 9 milímetros. Criminalística recolectó más de 12 casquillos en la escena del crimen. Los atacantes huyeron en la furgoneta y agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida DINASET revisan cámaras de vigilancia para rastrear su ruta de escape.
Los cuerpos fueron levantados por medicina legal pasadas las 2 horas de la madrugada del 21 de enero. La identidad de la mujer fallecida se investiga, al igual que su relación con el sargento, quien no portaba documentación en el momento. Media hora antes, a las 22 horas con 30 minutos, en la ciudadela Los Esteros, 3 policías, mujeres de civil, fueron atacadas mientras circulaban en un auto tras salir de un gimnasio. Seguimos con el desarrollo de la información. Y por otra parte, en el ámbito internacional, Euronews.com nos dice que el caso contra Julio Iglesias podría ampliarse y complicarse también. Vamos a ver este reporte por Euronews.com. En una entrevista con Euronews, una de las abogadas que representan a las 2 presuntas víctimas de Julio Iglesias asegura que los actos denunciados no son hechos aislados y que todo apunta a la existencia de un claro patrón. Rebeca y Laura quieren que esta situación no vuelva a ocurrir. Están buscando garantías de no repetición y, por supuesto, reparación para ellas. Creemos que un mensaje clave que queremos dar es que la sociedad necesita escuchar y apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual. Yo creo que sí, un mensaje clave queremos dar es ese. La denuncia incluye presuntas condiciones laborales abusivas, acoso, agresiones sexuales y posibles delitos de trata de seres humanos. Hemos reunido una serie bastante extensa de indicios de distinta índole, como tú comentabas, y una vez reunida lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Hemos sido contactadas por extrabajadores de Julio Iglesias que alegan haber trabajado con él, aunque ahora mismo no podemos revelar exactamente cuál es el contenido de esas conversaciones, básicamente por seguridad de esas personas, porque han depositado en nosotras su confianza, pero cómo está yendo todo, no es descartable recibir contactos de otros posibles testimonios o personas que hayan padecido lamentablemente situaciones similares. Nada descartable. Las 2 presuntas víctimas han preferido mantener el anonimato por temor a posibles represalias. Por su parte, Julio Iglesias niega las acusaciones. Bueno, sí que es cierto que el denunciado tiene una posición de influencia y de poder y con una considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas. Entonces, cuando primero entramos en contacto con Rebeca y Laura, sí que nos manifiestan su temor por su integridad, por su privacidad, por su vida privada, por su seguridad y estabilidad emocional si se revela su identidad. Esto no está reñido con el hecho de que quieran alzar su voz para buscar justicia y buscar reparación por el daño que han sufrido. Entonces, por eso se ha solicitado el anonimato para que no se divulgue su información personal y, bueno, como estamos diciendo antes, no es descartable tipos de acciones que busquen en el futuro intimidarlas o represaliarlas de algún modo. Bien, y vamos a finalizar con esta noticia. Varios ataques israelíes matan al menos 11 personas y bombardean un camión humanitario. Aquí tenemos el último reporte de hoy por Euronews.com. Al menos 11 personas, entre ellas 3 periodistas y 2 niños, han muerto tras varios bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza efectuados el miércoles, según los hospitales del enclave. Uno de los ataques tenía como objetivo un vehículo perteneciente al Comité Egipcio de Ayuda a Gaza, en el que murieron 3 periodistas que documentaban el trabajo del comité, según informó su portavoz. Un periodista de la agencia francesa de prensa se encuentra entre las víctimas, según informa AFP en un comunicado. لا ولا بيشكلوا اي خطر المنطقه دي المفروض ان هي تبع دلوقتي يعني منطقه خضراء يعني ما فيهاش ضرب ولا فيها اي حاجه يعني هم كانوا هناك بيشوفوا شغلهم عادي زي اي حد. El ejército israelí ha justificado el ataque por haber detectado unos presuntos sospechosos que manejaban un dron que suponía, dicen, una amenaza para sus tropas. En ataques separados, un niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 fueron alcanzados por drones israelíes en el campo de refugiados de Bureij, según funcionarios del hospital del Deir al-Balá. Un segundo menor de 13 años fue abatido por las tropas en la localidad oriental de Bani Shueila, según informa el hospital Nasser tras recibir el cadáver.
El miércoles supuso uno de los días más mortíferos desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, que lleva siendo incumplido repetidamente desde entonces. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente de hoy, jueves 22 de enero de 2026. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos el resumen de las noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Yo soy Kelly Alvear, les agradezco por conectarse hoy con nosotros. Gracias por darle like, comentar y compartir. Los veo mañana viernes. Que tengan un excelente jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.